Hola, ¿cómo están gentes de YouTube y bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez con un sistema operativo que en sus inicios hizo una revolución en incluir por primera vez la barra de tareas, el menú de inicio y el escritorio como lo conocemos en la actualidad, ya que anteriormente Windows ya no traía estas características. En los anteriores Windows ya traía sola ventanas sin escritorio. Ya saben a qué me refiero con eso de esos Windows antes, del que voy a hablar, por lo cual no diré más, y hoy instalaré Windows 95, que es la primera versión de Windows que contó con todas las cosas que dije antes, por lo cual no diré más y comencemos con el video de una vez. Bueno, aquí procederemos a crear la máquina virtual donde pondremos el Windows 95, además estas partes no las diré debido a que las he dicho anteriormente en mis vídeos sobre la creación de la máquina virtual, por lo cual no lo diré, sino el tamaño de memoria RAM que puse es de 128 megabytes y el disco duro que puse es de 45 gigabytes para que lo tengan en cuenta. Aquí pausaré el video para que no quede largo esta parte. Ya termino, por lo cual proceder a iniciar la máquina virtual para ponerle la ISO del Windows 95. Bien, aquí voy a buscar la ISO del Windows 95, además la ISO ya se encuentra disponible en mi página web, por lo cual estará en la descripción de este video. Como ven, ya voy a poner la ISO en la máquina virtual y también voy a pausar el video para solo grabar la máquina virtual, por lo cual aquí voy a iniciar. Bueno, en esta parte necesitamos poner los comandos que están en un bloc de notas en la carpeta de Windows 95, ya que lo tenemos que utilizar para instalarlo. El primer comando que usaremos es fdisk, luego hundiremos Enter, después dejamos como está que lleva seleccionado el 1, luego otra vez Enter donde tiene seleccionado el 1, luego el siguiente hundimos Enter que tienen seleccionado la letra y para así dar terminada la parte, para luego reiniciar la máquina virtual. Ya después del reinicio y al ver iniciado la máquina virtual, procederemos a escribir el siguiente comando que es format C, barra S, la barra de la izquierda se coloca con la tecla de la raya, que es de la barra a la izquierda, que está en las teclas de numeración, y los dos puntos con la tecla ñ, por lo cual está explicado en ese bloc de notas donde están los comandos. Ya tenido listo el comando hundimos Enter. Aquí colocamos la letra y hundimos Enter. Aquí se empezará a formatear la máquina virtual y hay que esperar, aunque esto no tarda mucho. Aquí hay que darle un nombre a la unidad principal, en este caso le puse disco local y le hundo Enter. Luego aquí ponemos C, y le hundo Enter. Aquí en esta parte ponemos mkdir-caps y le hundimos Enter.
Después en esta parte escribimos dir y le hundimos Enter. Después escribiremos R. Y le hundimos Enter. Aquí escribiremos este comando que es copy. C. La barra inclinada hacia la derecha se escribe con la tecla que tiene la letra C, cedilla, que está al lado del signo de pregunta y eso depende de tu teclado donde está esa letra. Ya habiendo escrito el código le hundiremos Enter. Aquí empieza a reparar y copiar los directorios de la ISO, por lo cual hay que esperar a que termine. Bueno, ya terminado en reparar y copiar los directorios de la ISO, procederemos a escribir C, para luego darle Enter. Después cd caps para luego hundirle Enter. Y por último escribiremos el comando instalar para así hundir Enter y luego hundir Enter después para iniciar con la pantalla de instalación de Windows 95. Aquí hundimos en continuar. Aquí empieza a preparar el asistente o lo que dice ahí, por lo cual hay que esperar. Aquí aceptamos la licencia hundiendo que sí. Aquí hundimos siguiente. Aquí dejamos como está y le hundimos siguiente. Aquí empieza a preparar directorio por lo cual hay que esperar. Aquí empieza a verificar si hay espacio en el disco duro. Aquí si ustedes quieren pueden hundirle en instalación típica, pero en esta ocasión paso de ello y le hundo personalizada para colocar unos archivos. En esta parte ponemos el serial por lo cual ustedes la buscan en la carpeta de Windows 95 cuando la hayan descargado desde Mega en mi página. Ya teniendo terminado el serial le hundimos siguiente. En esta parte ponemos el nombre y la organización. En organización puedes escribir lo que quieras, pero como es en caso mío escribo Locuendo y le hundo siguiente. Aquí dejamos como está seleccionado y le hundo siguiente. Aquí voy a seleccionar estas dos opciones ya que poseo eso y le hundo siguiente. Aquí empezará a analizar la PC por lo cual hay que esperar.
Ya que le hundí configuración personalizada, voy a agregarle estos programas en la máquina virtual, aunque hay unos archivos que no pude seleccionarlos debido a que me piden más cosas, por lo cual secciono los que pueda meterle y le hundo siguiente. Aquí dejo como está y le hundo siguiente. Aquí dejo en adaptador de video estándar y le hundo siguiente. Aquí es donde hay que crear un disco de inicio, por lo cual si son ustedes si quieren pueden seleccionar la opción de abajo ya que no importa, pero como es en caso mío dejaré como está y le hundo siguiente, luego en la otra parte le hundo siguiente para comenzar con la instalación. Como no tengo disco duro de inicio cancelo esta parte para seguir. Aquí empieza a preparar la copia de archivos por lo cual hay que esperar. Ya está empezando a copiar archivos. Bueno, ya terminó por lo cual hundimos en finalizar para reiniciar la máquina, además cuando reinicien la máquina tienen que quitar la ISO. Ups, me equivoqué, lo lamento. Listo, le quité la ISO y aquí hay que hundirle aceptar y se reinicia el equipo. Bueno, aquí hay que volver a meter la ISO para la otra parte de la instalación. Aquí empieza a analizar el hardware y los dispositivos plug and play, por lo cual hay que esperar hasta que analice.
Aquí hundo aceptar para la red. Bueno, aquí hay que poner organización, aunque no lo veo importante, pero pongo locuendo. Aquí está copiando los archivos de la ISO a la máquina virtual, por lo cual voy a esperar. Aquí está empezando a configurar el panel de control, programas en el menú de inicio, ayuda de Windows, configuración del programa MS2, zona horaria, Microsoft Exchange e instalar impresora. Aquí en zona horaria ponen el horario de tu país, en este caso como soy de Colombia coloco Bogotá, Lima y Quito y le hundo aceptar para luego cerrar. Perdón, aplicar y cerrar, no aceptar y cerrar. Bueno, en esta parte me está pidiendo acceso a los servicios de Microsoft Exchange, por lo cual voy a tratar de resolver esto para salir de aquí, aunque tendré que tardar un rato. Upis, iba a poner Colombia que es más 57, pero de eso puse Namibia que es más 264, pero no importa, continúo. Bueno, ya resolví esto y también lo del fax, por lo cual hay que reiniciar de nuevo y además acuérdense de sacar la ISO para que se inicie bien el equipo y no nos dirija a la instalación. Bien, aquí apareció la pantalla de carga de Windows 95 por lo cual ya va a arrancar. Aquí voy a escribir el nombre y no voy a poner contraseña.
El sonido característico de Windows 95, increíble. Bueno, ya tenemos el Windows 95 instalado y funcionando, pero ahora voy a hacer algo como segunda cosa, y es ponerle el driver de la pantalla, ya que este Windows también no se le puede poner eso desde la ISO que te da VirtualBox, por lo cual voy a hacerlo ya, así que voy en propiedades hundiendo clic derecho en el escritorio, así que voy directo a colocar la ISO. Bueno, voy a clic derecho en el escritorio, luego en configuración, después en propiedades avanzadas, adaptador y luego en cambiar. Por lo que veo, es muy diferente a las otras versiones de Windows, por lo cual en esta parte tendré que poner adaptador estándar y así proceder con el cambio de pantalla. Listo, ya cambio, por lo cual tendré que volver a cambiar. Ahora, voy a donde dice utilizar disco. Aquí voy a hundir a examinar para dirigirme a donde se aloja la ISO del driver. Aquí voy a dirigirme a la unidad D, luego dirigirme a la carpeta BEM9X, luego en la carpeta BEM9X, y por último a la carpeta UNI donde se aloja el driver. Ya teniendo listo eso, hundimos aceptar. Aquí está empezando a copiar los archivos del driver a la máquina virtual. Aquí nos está pidiendo reiniciar la máquina, por cual hundimos sí. ¿Y este error qué? Este es el tercer reinicio, ya que me salía otro error que no me dejaba arrancar la máquina, por lo cual espero que no pase eso ya. ¡Qué tardanza, carajo! Como ven, ya se ve diferente y no se ve descolorido. Bueno, ahora a cambiar el tamaño de pantalla, hundiendo propiedades en la parte del escritorio. Voy a ver si me deja en 1152 por 864, a ver si me deja. Bueno, tal parece que tengo que elegir algunas opciones que me recomienda el sistema operativo, por lo cual voy a disminuir a 1024 por 768 como mínimo de lo que me dice ahí. Aquí voy a elegir el que dice panel de equipo portátil, ya que quiero ver cómo es y le hundo a aceptar. Maldición, tengo que reiniciar de nuevo y veo que no cambia la pantalla cuando le hundes, que no así como los otros Windows, por lo cual tendré que reiniciar hundiendo que sí.
Bueno, ya va a iniciar para ver el cambio de pantalla, además creo que se me olvidó en cambiar la paleta de colores a 32 bits, pero no importa, aunque esto estará en la exploración del Windows 95. Vaya, el cambio que se ve, ¿a poco no? Bueno, con esto concluimos con la instalación y la ampliación de pantalla de Windows 95, ya nos queda la ampliación de pantalla de Windows ME, aunque yo creo que va a ser algo jodido por algunos errores e instalar Windows 2000, además ensayar los componentes que están en la ISO del Windows ME en Windows 2000, por lo cual veré si tengo suerte. Además, este es el WinRAR y las propiedades del sistema para que lo vean. Bueno, eso es todo por el video, por lo cual sigue la exploración del Windows 95, por lo cual chao y hasta el siguiente video, gentes. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbete, comenta que es gratis y dale a la campanita para que estén al pendientes cuando yo suba un nuevo video. No olviden visitarme mi Twitter, mi página web y mis otros canales de otras páginas. Además, si ustedes creen que mi contenido vale la pena para apoyarlo económicamente, les dejaré mi PayPal para recibir esas generosas donaciones hundiendo el botón de enviar. Además, cualquier apoyo es válido para mantener vivo el canal. Y bueno, eso todo, por lo cual nos vemos hasta la próxima. Los saluda Frank 969 RP, y chao a todos hasta el siguiente video, gentes.